Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a IM Talks en la edición número 80 de Intermoda. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Durante nuestro programa tenemos preparadas diferentes conferencias y paneles con el principal objetivo de inspirar, instruir y hacer crecer a todo el talento de la industria de la moda que nos acompaña en este foro. Mi nombre es Karen López y estaré acompañándolos durante estos 4 días. Nuestro primer conferencista es uno de los referentes del periodismo en México. Ha sido reportero, corresponsal, enviado especial y conductor en importantes espacios de radio y televisión, así como conferencista en muchos de los foros y conferencias más importantes de la actualidad. Actualmente es titular del programa Al Cierre con Leonardo Kurchenko y La Silla Roja. Martes y jueves analiza temas de política nacional e internacional en sus columnas La Aldea y El Globo en el diario El Financiero. A lo largo de 24 años de carrera en Televisa, ocupó importantes puestos ejecutivos, como vicepresidente de Información Internacional y director de ECO, así como varios de los espacios informativos más importantes de la empresa. Ha sido entrevistado a personalidades de diversos ámbitos. Con ustedes, Leonardo Kurchenko, con la conferencia Escenarios Económico y Político 2024. Bienvenido, Leonardo. Agradezco mucho. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto estar aquí y participar en este fantástico evento de la moda y de la industria textil. Yo supongo que ustedes forman parte de esta industria. Me han pedido que comparta con ustedes un poco el panorama de lo que va a pasar en México durante este año. Ustedes saben que este año, el 2024, va a ser un año de grandes retos y desafíos para el país, en lo económico, en lo político. Tenemos elecciones importantes, grandes, elecciones federales y estatales también en muchas entidades del país, en 9 gubernaturas. Y hay elecciones en Estados Unidos, de lo que estoy seguro también están al tanto. Ayer mismo fue la primera jornada electoral en Iowa, la primera primaria, que es este proceso mediante el cual los partidos eligen a sus candidatos. Trump salió ganador en la de ayer lunes, salió con el mayor número de votos, y vamos a ver cómo se va comportando eso de aquí a noviembre. Las elecciones en Estados Unidos van a ser en noviembre. Ahora les voy a platicar un poco de eso. Les traigo algunos datos en materia económica, porque me pidieron que les preparara algunas perspectivas en materia de inflación, de crecimiento, de retos y desafíos que va a tener este país. Así es que no los quiero aburrir mucho, pero les comparto algunos de estos datos y los vamos comentando. Nos vamos a echar rápido unos 35, 40 minutos y luego, si les parece bien, abrimos el foro a preguntas y respuestas si alguno de ustedes tiene cualquier inquietud o pregunta que quiera comentar. Este es el Producto Interno Bruto de México hasta el 2023. El año pasado México creció como no había crecido en todo el sexenio. La caída de la economía mexicana fue enorme en este periodo, ¿no? Muy mala ahí. Uno, la pandemia, y otro, pues el inicio de esta administración, la economía se cayó brutalmente. El año pasado fue el año de la gran recuperación. Crecimos, hubo comercio, hubo exportaciones, hubo importaciones, hubo una serie de elementos en la actividad económica que impulsaron la economía y llegamos a niveles de crecimiento del 3.5. Vamos a cerrar los números del final del año pasado, generalmente los tenemos hasta el primer trimestre del siguiente año, es decir, por ahí de marzo, de abril, vamos a conocer los números finales y el cierre del 2023, pero esto lo que quiere decir es que el pronóstico estaba en 3.2, que íbamos a crecer 3.2 y muy probablemente vamos a cerrar con un 3.4, que es fantástico. Es el año de mayor crecimiento en esta administración. El pronóstico para el 2024, sin embargo, no es tan bueno, por una serie de factores que les voy a ir comentando ahora.
hay un pronóstico de crecimiento del 1.7%. Esta es la inflación que preocupa a todo el mundo y que le preocupa a todos los ciudadanos en México, le preocupa no solamente a los comerciantes, a los importadores, a la gente que trae materia prima de fuera. Ahorita con la fortaleza del peso, pues nos ha ido bien porque podemos traer mercancías un poco más baratas a la hora de exportar. Ahí hay problemas porque los que exportan, ustedes lo han visto, pues no les ha ido tan bien. Cerramos el 2023 con un 4.6% de inflación. Esa es la cifra final a diciembre del 2023. La inflación se había venido comportando de forma muy negativa, creció hasta niveles del casi 8.5, 9% tuvimos en inflación el año 2022 y luego empezó el descenso en materia de inflación. Hay un colega en El Financiero que dice que la inflación sube en el elevador y baja por las escaleras. O sea, es muy difícil bajar la inflación. No solamente hay que tomar una serie de medidas, hay que ser muy constante, disciplinado a nivel de gasto gubernamental para que baje la inflación. Y hay una serie de factores a nivel doméstico, a nivel local en México y otras a nivel internacional, la guerra en Ucrania, la subida de los precios del petróleo, el frío ahora en la frontera está provocando que el gas se vaya para arriba. Y cuando suben estos, los commodities, el gas y el petróleo, generalmente empujan para arriba el precio general de las mercancías y de los artículos. Así es que la verdad es que subió mucho, lograron bajarla durante prácticamente todo el 2023, venía muy bien para abajo, pero al final el pronóstico iba a terminar, que iba a cerrar en 4.2 y cerró en 4.6. Hay temores, tanto en Estados Unidos, nuestra economía está encadenada seriamente con Estados Unidos, lo que pase allá nos afecta continuamente. Si hay inflación en Estados Unidos, nos pega a nosotros, etcétera. Esto quiere decir que la inflación en México corre riesgos este año. Tomen nota y sean muy precavidos de que se vuelva a ir para arriba. Y esto es serio, es grave. Esta es la general, pero la inflación se divide en muchas categorías. Se divide en subyacente, general, genérica. Por ejemplo, así está la de los precios en general, pero la de los alimentos está mucho más arriba, está en 8, 8.4, llegó a estar en 12. Entonces el tema inflacionario es una preocupación que nos va a acompañar durante todo el 2024. Este es el Índice Nacional de Precios y Consumidores, es decir, el instrumento central que tenemos en México para medir el gasto, el consumo y la inflación. Y bueno, pues aquí venía, hasta acá habíamos llegado, fíjense, estábamos en el 2022 en 8.7, ahí estaba, una inflación muy alta. A muchos mexicanos y sobre todo a los más jóvenes ya se les había olvidado, pero para la gente de mi generación, que vivimos niveles inflacionarios espectaculares y espantosos en los 80s y en los 90s, pues de repente como que nos encontramos que en México ya no había y nos acostumbramos. Durante toda la década del 2000 al 2010, casi hasta el 2015, la inflación en México fue del 3%, por abajo del 3, 2.8. Cuando tuvimos escalas inflacionarias, digo, los jóvenes no lo saben, pero en los 80s tuvimos un fenómeno económico que se llama hiperinflación. Llegamos a tener niveles de inflación de 180%, de 220% en el sexenio de Miguel de la Madrid. Bueno, pues el caso es que hemos vuelto a tener inflación muy controlable, pero que afecta el consumo, el gasto, el empleo. Este es el tipo de cambio que yo no sé qué tanto ustedes hagan intercambio comercial con otros países o tengan que traer insumos y mercancías en otras monedas, en euros o en dólares. Así se comportó más o menos el promedio del 2023, 17.30, 17.60, por ahí estuvimos.
el consenso de los analistas, estos son los señores que están midiendo todo el tiempo en los bancos, en el Banco de México, y están tirando cálculos de cómo se va a comportar hacia adelante, para que la gente pueda planear y la administración de su empresa. O sea, ¿compro en este momento tela del extranjero o no compro ahorita tela del extranjero porque va a estar muy cara o porque se va a ir para arriba? O hago una inversión de un inmueble, suscribo un crédito, compro un coche, compro una casa o no, porque me va a pegar el tipo de cambio. Bueno, pues hoy estamos no les dieron la última gráfica. La inflación de la semana pasada bajó de 17, el tipo de cambio, no sé si lo vieron, estuvo en 16.88 hasta el día de ayer, lunes. Y esto ha causado enorme preocupación, porque uno dice, ay no, un peso fuerte es mucho mejor para la economía. En la economía todo es de doble valor, es de doble filo. Es muy bueno tener un peso fuerte si compras cosas de fuera. Pero es muy malo tener un peso fuerte para todo el sector exportador mexicano de textiles o la agroindustria en el norte del país que manda mercancías a Estados Unidos. Es malísimo, porque te dan los mismos dólares que valen menos pesos. Entonces, siempre es de doble filo. El tipo de cambio puede que se mantenga en niveles de 17.5 y que pudiera llegar hasta 18.5 en este año. Sí y solo si el escenario político no se complica. Si las elecciones en México en el 2 de junio se complican, hay un resultado electoral cerrado o dudoso, o el gobierno y su partido no reconoce el resultado, podemos llegar a tener un peso de 23 o más para arriba, ¿ok? Entonces, acuérdense que todas estas variables siempre están sujetas a lo que está sucediendo todos los días en la realidad. Las tasas de interés, ¿alguien tiene préstamos? ¿Alguien tiene créditos suscritos con bancos? Bueno, pues para los que tienen ahorros y tienen inversiones a mediano, largo plazo, ha sido una buena etapa, porque han pagado bien. Llegamos a tener en CETES, en los certificados de la tesorería, niveles de 11.5% de tasa de interés. Excelente. Hace muchos años que no teníamos una tasa de ese nivel. Los analistas calculan que para el año entrante vamos a estar en niveles de 8.5, van a bajar. Las tasas de interés es el instrumento que tiene el Banco de México para contener la inflación. Si yo subo la tasa, si el Banco de México sube la tasa de interés, la inflación baja, despacito, pero baja. ¿Por qué? Porque hay menos circulante, hay menos consumo y por ende la inflación se va para abajo. Esa es la medida continua de los bancos centrales, de la Reserva Federal en los Estados Unidos y del Banco de México en México. El instrumento de las tasas para subir o bajar la inflación. El déficit, aquí empezamos a tener problemas, mire. Porque este gobierno había sido muy disciplinado en no gastar de más. Y eso la verdad es una cosa de reconocerse. Porque muchos gobiernos en el pasado se endeudaban, ¿no? Y pedían deuda y pues ya hay que la pague el que viene, ¿no? Era una cosa muy común en México. Irresponsable, por cierto. Pero pues el año pasado este gobierno, pues, no sé si cedió a las presiones económicas o viene el año electoral y necesitaba gastar más y empezó a contraer créditos. Y hoy tenemos una deuda que este gobierno no tenía al principio del sexenio. Vean ustedes los años, esto es el 5.4% del Producto Interno Bruto en relación a la deuda. Este gobierno ha contraído de deuda casi 2 billones de pesos en los últimos 2 años, en muy poquito tiempo. Y esto, ¿cómo se maneja la deuda en el mundo? Cuando la deuda es manejable y es razonable. Cuando tus ingresos, el Producto Nacional, es como su negocio, si tú tienes más ingresos de lo que debes, pues sigues pudiendo manejar tu deuda. Tienes para pagar tu renta, tus insumos, tus empleados, tu nómina, tus gastos operativos fijos y pagas tu deuda. Y ahí vas administrando. Pero cuando la deuda empieza a superar lo que ingresas,
pues ya te metiste en un problema porque no te va a alcanzar con qué pagar. Esa relación es la relación con el Producto Interno Bruto, ¿no? Vamos a alcanzar una deuda del 51% al final de esta administración. Muchos economistas dicen, para que tengan una idea, ¿cuánto debe Japón, que es el país que más debe en el mundo? Debe 220% de su PIB, es decir, debe 2 veces lo que ingresa el país todo el año. Está mega endeudado. ¿Cuánto debe Europa? Como el 70%. ¿Cuánto debe Estados Unidos? Como el 60%, más 67%. Es decir, los países contraen deuda para impulsar el desarrollo. Contraigo deuda para hacer una carretera, para hacer una presa, para hacer un ferrocarril, muy de moda ahora en México, para hacer un aeropuerto, también muy de moda. Para eso contraigo deuda, ¿no? Pero esos países, la comparación no es válida porque la recaudación, todo el mundo entiende lo que es recaudación, es lo que el gobierno levanta de cobro de impuestos, lo que pagamos todos los mexicanos. Y la recaudación en México es mala, es bajita, es muy pobre. A pesar de que el año pasado se rompió récord, 12% más de recaudación tuvo la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda en el 2023, cifra récord, muy bien, pero no alcanza. Entonces, como no alcanza y el gobierno quiere seguir gastando en sus obras, en sus proyectos, en sus programas sociales, entonces contrae deuda. Y aquí estamos hoy, así cerramos el 2023, el 2024 vamos a llegar a niveles del 51%. Entonces la gente dice, los analistas económicos, bueno, pues es muy manejable, porque otros países y otras economías deben mucho más. Sí, pero otras economías tienen una potencia económica y una capacidad de recaudación que México no tiene. Entonces, para México va a ser un problema en el 2025 y 2026. La próxima presidenta de México, quien quiera que sea, va a tener un escenario económico muy comprometido, muy difícil. Pemex, este es un problema gravísimo que este gobierno no ha querido enfrentar y que ha querido reproducir el modelo viejo de la extracción, la producción, la refinación, etc. El gobierno anterior hizo esta cosa que se llamó la reforma energética, donde invitaba a capitales extranjeros a venir a invertir en México, a perforar y a explorar. México ganaba de eso y las compañías que venían y hacían eso llevaban el riesgo y el costo de perforar y no encontrar, porque uno no llega y hace un hoyito y allá abajo hay. Tienes que hacer 100 hoyitos y a ver dónde sale petróleo. O sea, es bastante complicado. Y sobre todo para los de aguas profundas, en el mar, en el océano. Pemex tiene una deuda gigantesca en bonos y en mercados internacionales, suscrita a nivel internacional, y este gobierno la ha venido subsidiando todo este tiempo, ¿no? Le ha venido inyectando dinero y lo pongo y lo incluyo porque es una bomba de tiempo. Tarde o temprano va a ser una bomba de tiempo. México tiene una buena imagen frente a los bancos internacionales, nos prestan dinero porque somos una economía potente, capaz, que genera ingresos, que paga sus compromisos, pero nos están revisando todo el tiempo. Eso que nos revisa se llaman las calificadoras, que son unas agencias económicas especializadas que están viendo cómo está tu déficit público, cómo está tu gasto corriente, cómo está tu balanza de pagos, cómo están todas estas variables. Y la deuda soberana de México está encadenada a la de Pemex. Los bonos de Pemex a nivel de mercados internacionales son ya calificados como bonos basura. Nadie los compra porque la deuda es gigantesca. Entonces corremos riesgos de que este problema arrastre a la economía mexicana. Aquí alguien va a tener que tener el valor y la entereza de reestructurar. Más o menos este gobierno le ha metido a Pemex unos 800,000 millones de pesos en 4 años, subsidiándolo, porque Pemex no da solito. Ya no extraemos lo que extraíamos,
ya no tenemos los pozos petroleros que teníamos, ya no tenemos Cantarell en Campeche, que era una mina de oro. México producía en su época gloriosa, en los 90, casi 3 millones de barriles al día. Hoy producimos 1.6, más o menos, para que se den una idea. Y el presidente apostó por un modelo de, en vez de venderlo fuera y comprar gasolina, que ese ha sido el modelo eterno de México, ha decidido quedárselo y que se refine en México. Entonces hoy tenemos un problema serio, porque hoy tenemos refinerías, está construyendo una nueva que por cierto todavía no funciona, pero ahí está, pero ahora ya no tenemos petróleo para las refinerías, ¿no? Imagínense ustedes que vamos a tener capacidad instalada y no vamos a tener la materia prima para que las refinerías funcionen. Entonces, este es un tema que tarde o temprano va a generar problemas. Este es el costo de la mezcla mexicana. Hoy estamos así, la última, $84 por barril de petróleo mexicano, así se vende en el extranjero. La guerra en Ucrania, todo el mundo está al tanto de esto, quiero suponer, la invasión de Rusia a Ucrania está cumpliendo un año, por cierto, en febrero se cumple un año de esa guerra increíble, y ayer se cumplieron 100 días de la otra terrible, que es la del Medio Oriente. Pero las guerras y los conflictos afectan la economía, afectan la distribución de bienes, de servicios, de productos, y en este caso, como buena parte del gas europeo sale de esa zona, y de ahí sale también petróleo hacia el mundo, la península arábiga, el precio del petróleo se fue para arriba. Entonces en México decimos, bravo, bravo, está padrísimo, ¿no? Pero cuando se va para arriba el petróleo, pues también se va para arriba la gasolina. Y México no produce gasolina, la importamos de fuera. ¿Por qué no ha subido o no ha subido lo que debiera subir? Porque el gobierno la subsidia y le mete dinero para que no se vaya para arriba. Eso tarde o temprano es otra bomba de tiempo, porque no se va a poder aguantar. Esto es, tenemos una muy buena relación comercial con Estados Unidos. Este gobierno la ha cuidado y hay que aplaudirlo, lo ha hecho bien. Somos el socio número 1, primero México y luego Canadá y luego China. Así está el orden de los socios comerciales con Estados Unidos. Pero nosotros tenemos un problema, que tenemos un déficit comercial. ¿Qué quiere decir? Les compramos más de lo que les vendemos. Estamos en déficit y esto tarde o temprano puede ser también. Produjimos muchos autos el año pasado, tenemos un récord espectacular, casi 1 millón de unidades se produjeron en México y se fueron al mercado estadounidense, así es que ese es un muy buen dato económico. El crecimiento va a cerrar este año, les decía yo, en 3.0, es un gran crecimiento, tal vez hasta 3.5, pero el del año siguiente, el 24, por las condiciones electorales, tal vez no sea tan bueno en materia de crecimiento y se quede estancado. Los servicios de salud en muchos estados son deficientes, ¿no? La barra negra es la carencia de servicios de salud, ¿no? El gobierno hizo un Tren Maya, que seguimos cuestionando muy bien el propósito, hizo una refinería que todavía no está lista, hizo un aeropuerto, pero los servicios de salud siguen siendo un problema. En términos de el sistema educativo, la pandemia produjo una ausencia, un éxodo, una salida de estudiantes, sobre todo en educación media, de las escuelas. La pandemia produjo que la gente se fuera a sus casas y luego hubo muchos estudiantes, particularmente en secundaria y al principios de prepa, que ya no regresaron a las escuelas. Esto está representando un problema para la educación de mexicanos hacia adelante. Entonces, todos estos escenarios, señoras y señores, nos hablan de volatilidad. La economía y la situación de pronóstico económico para México durante este 2024 va a ser de altos niveles de volatilidad. El tipo de cambio sube, la inflación sube, el salario mínimo lo subió el gobierno una vez más. En fin, hay muchos elementos que van a producir volatilidad. Si ustedes que tienen negocios, empresas, etcétera, van a tener que tomar decisiones muy cautelosas, porque vamos a tener variables económicas muy cambiantes todo el tiempo. Este es otro problema enorme. A lo mejor ya escucharon al presidente que anunció una reforma de pensiones en año electoral. Fíjense, es una coincidencia, ¿no? Es casi una casualidad, claro, pero bueno. Las pensiones en México han sido un problema
desde hace décadas. Hubo una reforma importante en el 97 que creó las AFORES, un sistema obligatorio, porque aquí no había sistemas. Tenían pensiones los que cotizaban en el IMSS y ya, nadie más. Sí, pero hay otros muchos millones de mexicanos que trabajan y que no tienen pensión. Y es un problema porque cuando llegan a la tercera edad, pues no tienen acceso a servicios de salud, no tienen seguro, no tienen nada. Bueno, entonces crearon las AFORES vinieron así. Las AFORES tienen un margen de ahorro chiquitito, minúsculo. Los mexicanos ahorramos menos del 2% de nuestros ingresos en las AFORES. Pero bueno, es lo que hay. Antes no teníamos nada, ahora tenemos eso. Entonces, el presidente creó su programa más exitoso, por cierto, es el de adultos mayores. Es el más exitoso y los últimos años, del 19 para acá, los adultos mayores han crecido enormemente su nivel de ingreso y de pensión. Y esto para el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, ha significado una carga gigantesca. Y eso va para arriba, porque miren, está padre poner un programa social y está padre darle dinero a las personas mayores, más que justo y meritorio. El problema es que tienes que buscar esquemas de cómo vas a financiar eso, porque si no, tarde o temprano vas a quebrar. Entonces, esas son unas pensiones. Ahora el presidente está hablando de otras pensiones, que son las de las AFORES. Esas no son del gobierno, no las da el gobierno como estas, sino son pues de todos los mexicanos, todos los que cotizan o todos los que tienen su sistema de ahorro para el retiro. Y el gobierno le quiere echar el guante a eso, porque ahí nada más para que tengan una idea, ahí hay ahorrados 6 billones de pesos. ¿Por qué el gobierno no se lo ha merendado como se han merendado tantas otras cosas? Porque no puede, porque es de particulares. O sea, si yo le meto mano a eso, ustedes van y me demandan de que les lo estoy robando. Pero la reforma pretende que eso sea administrado por el gobierno, lo cual significa que pues le van a meter mano a ese ahorro, ¿no? Entonces, se va a anunciar en los próximos días. Ahorita les voy a presentar las reformas. El 5 de febrero presenta un paquete de reformas en materia constitucional. Me voy a apurar porque si no, lo político. Ustedes conocen a estas dos bellísimas damas, ¿no? Las dos aspirantes de cada uno de estos bloques políticos. Aquella por el PRI, PAN, PRD y esta por Morena, PT y el Verde. Esas son las dos candidatas registradas y que el jueves, pasado mañana, concluyen la precampaña. Luego hay 6 semanas de silencio. Vamos a ver si lo cumplen, no les creo mucho. Y luego vuelve la campaña hasta el mes de marzo. Y había un tercer personaje de esta es tierra de aquí, ¿no? Esta es tierra naranja. Ustedes son orgullosos fosfos. Bueno, no sé si orgullosos, pero Movimiento Ciudadano tiene su principal base electoral en Jalisco. Y el que se sospechaba que pudiera quedar era este personaje para que hubiera 3 en la boleta. Finalmente a su gobernador lo desplazaron a este muchacho de Nuevo León que todos conocen y al dueño del partido, y se quedó el señor Jorge Álvarez Maínez. Este es el candidato de Movimiento Ciudadano desde el pasado jueves que se registró. Entonces la boleta va a tener 3 candidatos, 2 mujeres, Claudia y Xochitl, y Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo están las encuestas y cómo están las preferencias? Estas son las del Financiero levantadas en diciembre del 2023 y publicadas apenas la semana pasada. Aquí, como no había rostro, no sabíamos quién era, solamente se midió el movimiento, pero así están. La diferencia entre las dos, según la encuesta nuestra, que es una encuesta seria, es de 22 puntos a favor de Claudia, 22. Claudia está en 52 y Xochitl en 30. Xochitl dijo este fin de semana en su cierre de campaña, ella tiene otros datos, todos los políticos siempre tienen otros datos, no los verdaderos, pero ella dice que está a 12 de distancia y que es una distancia alcanzable. Vamos a ver. Entonces, pues más o menos así está el tema entre Claudia, Xochitl
y ahí el tercer candidato que pudiera ser Álvarez Maínez. Entre Claudia y Xóchitl, ¿usted qué preferiría? ¿Cómo están las preferencias? Estos son preferencias. Aparentemente la Sheinbaum va con ventaja sobre Xóchitl. La clave aquí, señoras y señores, va a estar en este sector. Y este sector es el de los indecisos o el de los independientes, el de gente que no se siente identificada con una fuerza política o con un bloque, el bloque oficialista, Morena, Verde, PT, o con el bloque de oposición, PRI, PAN, PRD. Y este sector de en medio, que no se siente identificado, van a ser los que inclinen la balanza el día de las elecciones, ¿no? Opinión y conocimiento, Claudia va adelante, la gente la conoce más que a Xóchitl y tienen opiniones más favorables que desfavorables. En el caso de Xóchitl también, más o menos es muy pareja esa entre opinión y conocimiento, como pueden ver. Y luego está la percepción de competencia. Esto es muy interesante porque miren, si yo les pregunto a los mexicanos, las elecciones las va a ganar Morena de calle, ¿no? Dicen, bueno, eso lo opina el 20%. Las va a ganar Morena, pero va a quedar ahí competido, la competencia va a ser más cerrada. El 23% dice eso. Les va a ganar la oposición, los que piensan que va a ganar la oposición, el 17%. Y los que no tienen certeza de qué va a pasar, y ese es el porcentaje más grande. Así estaba en noviembre y así está en diciembre. ¿Cuál es la diferencia? Que la percepción de que va a ganar Morena creció. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron en noviembre y diciembre, la campaña de Xóchitl tuvo como un descenso, una baja. Presentó a su equipo que no fue muy bien recibido, que digamos, seguía algunos personajes que los fueron a sacar del Museo de Historia Natural, ¿no? Y algunos dinosaurios. Ese fue su equipo. Y la percepción hoy hasta diciembre es así. Vamos a ver en enero, porque el cierre de ayer, Xóchitl le fue muy bien. ¿Cómo está la intención de votos por partido? Pues Morena se ha convertido en el partido dominante, digamos, el partido que vino a sustituir al PRI en la principal fuerza política, y así están por bloques, el bloque de Morena, Verde y PT contra el otro bloque. ¿Esto quiere decir que este arroz ya se coció? No. Aquí va a haber competencia. La campaña no ha empezado todavía. Empieza en marzo, abril, mayo, son 3 meses muy intensos, 90 días de campaña, y luego las elecciones en junio. Entonces, existen posibilidades de que esta percepción extendida de que la fuerza dominante gane de cajón, bueno, no es un hecho, no es una historia escrita. Todo indica que llevan la ventaja, sí, sin duda, claro que la llevan. Vean ustedes la ventaja. Todos estos, es lo que les contaba hace un rato, 23 estados de la República Mexicana son gobernados por Morena. Y 23 estados donde los gobernadores y el aparato de gobierno y los recursos del gobierno están puestos a disposición de fortalecer y de impulsar la campaña de la candidata oficial, ¿no? Entonces, muchos hablan de que se trata de una elección de estado, ¿no? Oiga, eso se puede ganar. Bueno, a lo mejor ustedes no se acuerdan porque hay gente muy joven, pero Fox le ganó al PRI de 70 años. En el 2000. Es decir, se le puede dar la vuelta a eso, se le puede si la gente sale y participa. Y si ustedes no tienen credencial de elector, les quiero decir que se les acaba el tiempo, porque enero es el último momento para renovar la credencial de elector. Entonces, así está hoy el mapa del país. Aquí van a haber elecciones en 9 estados, va a ser una elección competida a juicio de todos los analistas, muy cerrada, se va a ir cerrando. Esta ventaja grande que tiene Claudia va a ir cerrando. Ayer en línea anunció los 3 debates presidenciales que van a tener. Hay uno en marzo, uno en abril y uno en mayo.
y vamos a ver cómo les va, ¿no? Es decir, el pronóstico aquí es que el resultado en las urnas a lo mejor no va a ser aceptado fácilmente, especialmente por esta fuerza política, y entonces las instituciones van a tener que intervenir, es decir, lo que los analistas llamamos la judicialización de la elección. Va a ir al Tribunal Electoral, va a haber quejas y denuncias, va a ir al INE y va a ir finalmente, tal vez, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces va a ser una elección bien complicada, ¿no? Bien competida. Las agendas que tiene previsto el presidente, esta que a lo mejor la vieron, y aquellos que tengan ustedes empresas o maquilas o fábricas textiles, quieren reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y la habían dejado ahí como guardadita en noviembre, pero ahí viene otra vez, ahora en febrero la van a volver a presentar. Van a aumentar el aguinaldo, la prima de antigüedad, los días festivos, la reforma de pensiones de la que les hablaba hace un momento. Y además, acaba de aumentar otra vez el salario mínimo, seguramente lo vieron todos ustedes. Que yo creo que eso está muy bien y lo aplaudo mucho porque teníamos un rezago muy considerable en términos de salario a los trabajadores. Está bien. El problema es que nuevamente no se hace la fórmula económica que yo les decía. Si yo te voy a pagar 10 más, ¿de dónde van a salir esos 10 más para que yo te los pague? Ahora quiere aumentar y llevar las pensiones de los adultos mayores y las pensiones de los trabajadores que se retiran. Esto no existe en ninguna parte del mundo, escúchenlo. Quieren llevarla al 100% del salario, es decir, que cuando un trabajador se retire de su trabajo, tenga su pensión del 100% de sus ingresos. Esto no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Nosotros ya con la reforma del 2020, que él hizo y que no se acuerda que la hizo, los trabajadores en México se retiran con el 70% de sus ingresos, que ya es estándar europeo. Un trabajador en Alemania, en Dinamarca, en Noruega se retira con el 75%. Bueno, López Obrador la quiere llevar al 100%. Nadie sabe de dónde va a salir ese dinero. Rápidamente esto para que hagamos preguntas y respuestas. Este caballero guapísimo que todos ustedes conocen, ¿no? Brillante. Tiene solo 4 juicios, todos penales. Bueno, no, hay uno administrativo. Esta señorita es una sexo servidora a la que él pagó durante la campaña del 2016. El tema del juicio no es ese, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida privada. Todos son adultos, me iba a permitir un chiste más allá, pero no se vayan a ofender ustedes. Tienen cara de conservadores, como dice el cada quien puede estacionar su cochecito donde quiera. El tema es que le pagó a la señorita con dinero de campaña. Y eso, pues, óigame, no se vale porque es dinero público, ¿no? Entonces, por eso es el juicio. Luego, los papeles de él hizo el berrinche, perdió la elección, no reconoció que perdió en el 2020 y agarra los archivos de su oficina. Estados Unidos, que es un país serio, pues ahí está legislado. Los papeles no son tuyos. Los papeles son del Estado, son del gobierno. Agarró todo y se lo llevó a su casa de Florida, de Miami. Entonces el FBI, hay una cosa que se llama la Ley de Archivos Nacionales, que le pide, oiga, aquí faltan unos documentos, ¿dónde están? No, yo no tengo nada, y en eso se pasa todo el 21 y todo el 22 hasta que van y le hacen un cateo. A lo mejor se acuerdan, llegaron agentes del FBI, se metieron a su casa en Miami y sacaron los papeles. ¿Dónde creen que estaban? En su casa, en un baño, estaban en un baño. Bueno, papeles ojo, muy importante, por eso es el juicio, de seguridad nacional de Estados Unidos. Había un mapa con los silos nucleares, de dónde están los misiles. Ahí lo tenía en un baño, en un gabinete. Entonces, bueno, hoy tiene un juicio por esto, los papeles de Mar-a-Lago. Se llama Mar-a-Lago porque así se llama su casa en Florida. Luego que son en las elecciones del 2020, cuando Biden le gana, obsesionado con torcer las actas y la elección. En Estados Unidos no hay un INE, no hay una autoridad electoral. Cada elección la organiza cada estado. Y la autoridad que la organiza es el gobierno del estado. Entonces el secretario de gobierno se retira de su cargo y organiza la elección. Bueno, Trump el día de la elección le habla al secretario de gobierno de Georgia y le dice, desaparécete unas urnas, así como chapulines priistas, hagan de cuenta, ¿no? Pero así como desaparécete unas actas
y consígueme 3,000 votos. Y ese cuate tuvo la prudencia de grabar la conversación. Entonces está grabada. Entonces este señor trató de manipular las elecciones de Georgia para ganar la elección presidencial en el 2020. Ese es otro juicio penal. Y el más importante, a lo mejor se acuerdan de aquella horda de insurrectos que fueron a atacar al Capitolio el 6 de enero del 2021. Se están cumpliendo 3 años, en aras de no reconocer a Biden como presidente. Ese era el propósito de la insurrección. Ahí los cargos son terribles, ¿eh? Hay un cargo de traición a la patria. En fin, entonces, ¿cuál es su estrategia? Su estrategia es patear los juicios, que se vayan hasta después de las elecciones, porque si él gana, tiene inmunidad, ya no lo puede tocar nadie. Y 2, está diciendo que esto que hizo, estas 3 cosas que hizo, era presidente en funciones, lo cual es cierto, y tenía inmunidad, entonces lo podía hacer. Entonces hoy están en ese debate. De aquí a junio de este año, que son todas las primarias en Estados Unidos, vamos a ver mucho debate. Ya lo han visto ustedes en las noticias, va a un juicio, se burla del juez, insulta al jurado y se sale, y en esas vamos a ver los siguientes meses. Él tiene ventaja para ser candidato. Este otro hombre, que ustedes lo conocen, el presidente Biden, viejito, débil, se tropieza, se cae así con los cables, ya no lo voy a decir, no me va a pasar ahorita, pero entonces tiene una aprobación muy baja aprobación. Se le critica por avanzada edad, por torpe, por lento, confunde a las personas, le dice en fin, es un desastre. Paul tiene 81 años y si se reelige, sería el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos, porque saldría de la oficina hasta los 86, 87 años. Imagínense nomás. La economía de Estados Unidos después de la pandemia se recuperó brutalmente, en buena medida porque este señor puso en marcha planes del Tesoro para inyectar la actividad económica. No se lo reconocen. Los republicanos le están tratando de hacer un juicio de desafuero y tienen a su favor este tema delicado del aborto, porque los republicanos cancelaron el aborto en la corte. Así están las encuestas hoy. Miren, la última. Así estaban, la diferencia entre el 2020 y el 2026 y cómo están hoy. En realidad la diferencia no es tanta. De 2, de 1, de 4, de 3, no es tanta la diferencia. El tema es lo que pase aquí. Esto es lo que pasó ayer en Iowa. Esta fue la primera, la de Iowa. Pero vean la ventaja que tiene Trump sobre los otros republicanos. Tiene 58 puntos y DeSantis 13 en las encuestas. Haley 13. ¿Cómo quedaron ayer? No fue tan grande la diferencia. Trump sacó 51%, DeSantis 21% y la señora Haley 19%. Es decir, esos dos no están compitiendo por ser el segundo, el vicepresidente de Trump. Lo que están calculando es que si Trump se le descarrila las primarias por los juicios, por los fallos de los juicios, y no puede ser elegible y estar en la boleta, 2 estados de la Unión ya lo dijeron, uno es Colorado y el otro es Maine, los que siguen son estos dos. Los que se van a pelear la candidatura son DeSantis y Haley. Falta por ver, pero existe posibilidades. ¿Cómo está la aprobación del presidente Biden? Vean ustedes dónde está. 40, 46, 39, 36 y los niveles de desaprobación 54, 58, 56. Es decir, Biden tiene un problema serio de que la gente no lo respeta y no lo quiere. Vean ustedes la diferencia entre la aprobación y la desaprobación. Menos 14, menos 17, menos 18, menos 22. Está brutal. Trae una desaprobación muy grande, lo cual pues crea un problema para las elecciones. Había otros dos que eran un Kennedy y una Williamson, que ya quedaron fuera también. Todo parece indicar que Biden va a ser el candidato. Entonces, entre los republicanos, estos ya se fueron, ya causaron baja. Queda la señora Haley,
que fue gobernadora en Carolina del Sur y embajadora en las Naciones Unidas, y queda este señor que también está bien locochón, es el gobernador de Florida, y dice que a los mexicanos hay que coserlos a palos, no crean que nos va bien si este señor fuera presidente. Y estos dos que eran del lado de los demócratas, ninguno de los dos está vigente ya. La verdad es que Biden va a ser el candidato demócrata, y ahí sí, pues prendan sus veladoras y a ver cómo nos va, porque la cosa está difícil. Hubo un caos ahí en el Congreso para elegir. Los republicanos están peleados entre los que apoyan a Donald Trump y los que no apoyan a Donald Trump, porque Donald Trump pues, tiene una carrera criminal consistente. No lo han acusado, bueno, no lo han sentenciado, pero tiene 90 delitos en los 4 juicios que les enseñé. 90 delitos, óigame, no existe en la historia a nadie que lo hayan acusado tanto. Rápidamente el Medio Oriente, todo el mundo sabe qué pasó ahí. Estos señores de Hamas es un grupo radical islámico que quiere destruir a Israel. Invadieron Israel hace 100 días, mataron como a 1000 israelitas y se llevaron como a 250 rehenes. Y en respuesta, Israel lanzó un ataque brutal y descomunal en contra de Gaza. Gaza es el territorio donde Hamas, este grupo islámico, se encuentra. Entonces, esto está provocando graves divisiones en el mundo. Estados Unidos ya le dijo a Israel, ya párale, ya estate quieto porque están cometiendo un genocidio. Inició la semana pasada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya un juicio por genocidio en contra del Estado de Israel, porque ya la matanza en Gaza contra palestinos es brutal. Entonces esto está provocando graves problemas. Así fue la invasión, invadieron por varios lados, atacaron y luego se regresaron y entonces vino el contraataque de Israel. En fin, es un conflicto gravísimo, porque es otra vez en un espacio geopolítico fundamental que es el Medio Oriente. La posibilidad y la esperanza de paz se diluye una vez más. Los esfuerzos para construir una paz sostenida han fracasado una vez más. Entonces, así está la cosa. Ha habido conflictos, bombardean desde acá y ahora el problema es que ya se involucraron otras fuerzas. Desde el Líbano, el otro grupo islámico que es Hezbollah ya también empezó a bombardear. Estos grupos están apoyados por Irán, por eso está ahí el presidente de Irán. Entonces esto corre riesgos de convertirse en un conflicto más grande. Estados Unidos y la Gran Bretaña esta semana bombardearon en Yemen, en la península arábiga, a una tribu que se llama los Houthis, que están apoyando a Hamas. Entonces esto es realmente muy complejo, muy delicado. Conclusiones rápidamente para dar paso a sus preguntas. Vamos a tener en México un presupuesto muy comprometido, es decir, la próxima presidenta, quien quiera que sea, va a llegar con un margen muy estrecho de maniobra. Todo va a estar amarrado entre los programas sociales, la deuda, las pensiones, etcétera. Ustedes han visto el creciente rol y papel que han jugado las Fuerzas Armadas en este gobierno. Hoy manejan los aeropuertos, las aduanas, los puertos, el tren, en fin, el Banco del Bienestar, las pensiones, reparten medicinas, en fin. Entonces, este es otro grave cuestionamiento respecto a la estabilidad política en México. ¿Quién va a tener el valor o la entereza de ir retirando la presencia de las Fuerzas Armadas en la escena pública, que regresen a los cuarteles y que devuelvan parte de las responsabilidades? Este asuntito es un regalito que dejó Andrés Manuel para sus sucesores, ¿no? Esto por ley, porque ya está en la Constitución, en la revocación de mandato, se tiene que hacer en el año 3 de cada sexenio. O sea, vamos a tener un sondeo de revocación de mandato en el 2027. Imagínense que a López Obrador no le gusta cómo gobierna Claudia, ¿no? Porque Claudia toma distancia o se atreve, una vez sentada en la silla del águila, a tomar decisiones distintas a las del caudillo. Pues ahí está ese detallito, porque él todavía podría tener la fuerza y la movilización de los simpatizantes de Morena para
echarla para abajo. Fíjense nada más cómo está armado el asunto. Este otro tema de pensiones que les contaba yo ahorita es otra bomba de tiempo porque no alcanza el dinero para pagar las pensiones. Estas son las de los trabajadores, están las de los adultos mayores y están las de las afores. Todo eso el presidente lo quiere meter en un solo órgano, en un solo departamento de gobierno. El tema de seguridad e inmigración fronteriza con Estados Unidos está durísimo. Tenemos una crisis del fentanilo que seguramente están ustedes al tanto porque este precursor químico viene de China, se arma aquí, se elabora en laboratorios de aquí y va a Estados Unidos. Entre el 21 y el 22 murieron casi 225,000 ciudadanos estadounidenses por el fentanilo. Para ellos es un problema de seguridad de primerísimo nivel. El año pasado, en el 2023, tuvimos 8 visitas de miembros del gabinete americano para hablar de este tema con el gobierno mexicano. Nunca en la historia habíamos tenido tantas visitas de alto nivel. El tema de Pemex que les conté y el tema de la energía, que es otro tema tristemente atorado en esta administración porque optaron por un modelo de combustibles fósiles. Y tenemos todo el tema de la renovación energética y los parques eólicos y la energía solar parado, detenido. Claudia dice entender mucho esto y porque es una experta en eso, una física y dice que entiende muy bien el medio ambiente. Vamos a ver cuál es el resultado electoral y cuál sería su postura. Creo que es hasta ahí. Oportunidades. Bueno, ella representa en muchos sentidos una incógnita porque como solamente repite lo que dice el presidente, no sabemos muy bien qué piensa. ¿Esto de la continuidad es total o va a poder haber algunas variaciones? Eso es algo que nadie puede responder, variaciones estratégicas. El triunfo de Claudia de Xóchitl podría representar un boom económico, hay un buen momento, cambio en modelo de energía, desarrollo de infraestructura, comercio, todo lo que ella defiende y ha defendido como senadora. ¿En qué momento nos encontramos? El nearshoring, todo el mundo sabe qué es esto, este fenómeno de relocalización de capitales y de inversiones que estaban en China, que a causa de la guerra comercial entre Estados Unidos y China están buscando reubicarse. Entonces aquí hay un montón, no sé si ya vieron ustedes, pero o sea, ahí vienen los chinos, así es que pónganse a estudiar chino, porque van a tener empleo ahí, seguro van a tener empleo, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. Y ahí vienen con muchas cosas. Yo en los últimos 3 meses he visto cinco empresas automotrices chinas que vienen a instalarse a México. 5. Y si volteamos a ver energía o paneles o electricidad o computadoras o sistemas, o sea, vienen con todo. Esto de la relocalización de capitales. Ahí va a haber oportunidades y va a haber oportunidades sin duda para la industria textil y del vestido y de la moda. Va a haber muchas oportunidades. Y bueno, todo esto. Entonces, señoras y señores, preguntas que tengan ustedes. ¿O lo saben todo? ¿Lo saben todo? Muchas gracias. A tiempo, A tiempo. Me apuré. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Nos quedan unos minutitos. Adelante, señor, lo escuchamos. Ahí hay micro. Sí, bueno. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Sandria, vengo del estado de Veracruz. Leonardo, ha sido muy grato en lo personal escucharte. El panorama lo abriste y queda claro. Me gustaría, petición personal, que me dieras una liga o nos dieras una liga o un espacio donde pudiéramos tener presente esto y te voy a decir por qué. Diste información que nos va a servir para poder esquivar, para poder tratar de esa conciencia que tiene ese México que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, con esa crisis y con ese temor de que si llega nos va a llevar la fregada a todos. Entonces, podernos ser, gracias a ti y gracias a este trabajo que elaboraste, poder ser interlocutores con esas personas que no se han dado cuenta el rumbo que lleva México y la profundidad a donde podemos parar y que nos va a ir expresamente muy mal. Agradezco tu participación, sí te sigo en las noticias. Mi percepción es que eres un periodista muy parcial, un comunicador muy parcial.
o imparcial, perdón, muy imparcial. Casi me desmayo. No, imparcial. Imparcial, equivoqué el término y pido disculpas. Entonces, si a los que, como yo, y creo que muchos quieren ver un México diferente, ese México de crecimiento, de proyección, de que tengamos la oportunidad de que nuestro esfuerzo no se lo lleve la delincuencia, que nuestro esfuerzo no sea cooptado por ¿de qué sirve que me preocupe tener un excelente local con los mejores productos si la gente no tiene dinero? Claro. Usted no tiene dinero, va a preocuparse por la comida. Entonces, si hubiera la manera que nos dijeras dónde pudiéramos... Aquí en la feria y en la página de la feria de Intermoda se va a quedar la liga para esta presentación, para los que quieran descargarla, consultarla, ahí va a estar a disposición. No mencioné este muy delicado tema de la seguridad porque nos podría llevar una hora entera. No. Pero no sé de qué ciudades vengan ustedes, usted viene de Veracruz, platicaba con compañeros de Aguascalientes hace un momento, pero... el modelo de combate a la inseguridad de este gobierno ha sido terrible, ¿no? La inseguridad se ha expandido, tenemos más muertos que nunca, ¿no? Cuando ellos criticaban los muertos de los de antes, pues ahora casi vamos a llegar al doble, fíjense, es una cosa impresionante. Aunque siguen diciendo que no, porque eran los problemas del pasado, en fin, no importa, pero ustedes han visto en sus ciudades, ¿no? Donde no había matanzas, ahora hay matanzas, donde en Zacatecas, ahorita me estaban colgando, hay colgados de los puentes. Zacatecas era una ciudad tranquila y pacífica y feliz, y ahora aparecen pelados colgados de los puentes, y en fin, ese es un tema muy, muy delicado, porque las Fuerzas Armadas pues, las pusieron a hacer negocios, obra de infraestructura, desarrollo, etcétera, pero no a cuidar la seguridad. Y ahí me temo que vamos a tener un problema serio. Estas empresas que están llegando, estas chinas y todo, la primera garantía que ofrecen es energía eléctrica, ¿no? Es decir, yo pongo una planta y voy a contratar a 300 pelados, pero ¿quién me garantiza que voy a tener luz? No hay garantía. La CFE no está siendo capaz. Agua, tampoco hay garantía. Y la tercera, seguridad. ¿Quién me va a garantizar que mis trabajadores van a salir de aquí, no los van a asaltar, no los van a robar? No? Y tampoco hay garantía. Entonces sí estamos en un momento delicado en ese sentido. Y dijiste en el aspecto seguridad, hermano, estamos en salud mal, en economía. Ahí estaba, mal, sí. Vaya, entonces son muchas cosas y las herramientas que acabas de presentar sería muy bueno que pudiéramos tener acceso. Ahí ya me están. dijiste cómo para poder ser protectores y hacer el esfuerzo que nos corresponde para que el día de mañana agradezcamos que gracias a nosotros México volvió a tomar el camino de ser un mejor país. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Gracias, allá atrás, sí, muchas gracias. Por acá. Hola Leonardo, felicidades, buenas tardes. Soy Marta Eugenia Dávila, vengo de Baja California. Somos colegas, soy periodista. Muy bien. 3 preguntas concretitas. 1, ¿cuál es la expectativa a tu juicio en materia de corrupción en este cuadro de oportunidades que presentaste a las dos posibles? O una posible, ¿cuál es la expectativa de oportunidades? 2, sé que es una pregunta que conozco la respuesta, pero si compartimos con el público, ¿cuál es tu opinión acerca del manejo de la política de comunicación y hacia las y los periodistas por parte del actual gobierno? ¿Y qué expectativa viene con Claudia en caso de que ella ganara? Y la otra, en lo del nearshoring, ¿cuál es la expectativa en un momento dado entre los perfiles de las dos candidatas? Correcto. Gracias. Rápido las 3 para escuchar más voces. 1, corrupción. El presidente adoptó el modelo de las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿se acuerdan ustedes, no? Entonces, como él es un hombre honesto, o esa percepción tenemos muchos mexicanos, el resto del aparato se va a hacer honesto por ósmosis. Desactivó la Fiscalía Especial para la Corrupción y la ley anticorrupción que había dejado instalada la anterior administración. No se instalaron, se quedaron ahí. Y hoy, la semana pasada salió este escándalo de latinos y de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, señalando negocios de amigos de los hijos del presidente. Entonces, en corrupción no hemos tenido ningún avance. Lo que él hizo, con mucha inteligencia y astucia, fue reducir los presupuestos, de todo, estranguló los presupuestos. Es decir, pues, hacemos negocio donde hay lana, pero si no hay lana, pues ¿qué hacemos, no? Choreamos nada más.
Y el dinero él lo jaló, lo controla él y él distribuye en programas sociales y eso. Pero el problema de fondo no se corrige con eso, ¿no? Porque siguen habiendo contratos, prebendas, canonjías. Ahora los ricos son los militares, esos son los ricos, ¿no? Y hay un coronel que tiene el acero del aeropuerto y un general que tiene el cristal de Dos Bocas y a esos ¿quién los va a controlar, no? Entonces yo veo en corrupción un retroceso significativo. Él dice todas las mañanas que es más limpio que un ángel. Y no importa si le creemos o no, yo tiendo a pensar que él en lo individual es un hombre honesto. Pero al no perseguir sistemáticamente el fenómeno se reproduce, crece, se expande. Y ha pasado, ¿no? Es decir, sabemos de muchos negocios de gobernadores, de alcaldes, de senadores, de muchas cosas. De Morena, pues, no porque los de antes no lo hicieran, esto es muy importante decirlo. Oye, ¿había corrupción antes? Claro que había, y el gobierno de Peña estaba lleno de corrupción, sí, pero ¿no nos dijeron que ellos iban a ser distintos? ¿O que ellos iban a corregir el problema? Ahora estamos peor. Los hijos de Peña porque eran chiquitos, no les alcanzaba para hacer negocios. Estos ya son señores de 35 y 40 años, ¿y qué creen? Les gusta el negocio y les gusta la empresa. Bueno, dos, el tema del nearshoring, o el de medios primero a lo mejor. El manejo de medios ha sido un desastre, una tragedia, porque, miren, una cosa buena como periodista, el gobierno de Peña Nieto, para los que estudian comunicación, es el gobierno en la historia de México que más dinero gastó en medios de comunicación. Para que tengan una cifra de lo que tenemos contabilizado en investigación, se gastó más o menos 60,000 millones de pesos en 5 años, lo que nos da unos 12,000 millones al año, unos 1,000 millones al mes. O sea, es una cantidad de dinero para radios, para periódicos, para estaciones de cable, para muchas cosas. ¿Qué produjo en los medios en los que trabajamos? Pues que nadie tuviera que salir a buscar un anunciante, un suscriptor, pues llegaba la lana en automático, ¿no? Y además si uno hace un análisis de que si ese fue un gasto, una inversión de imagen, pues es la peor inversión de la vida, porque Peña salió bastante deteriorada, su imagen y su reputación, entonces fue un despilfarradero. Andrés llega y le cierra la llave, es tajante, cierra la llave. Lo cual yo aplaudo y me parece muy bien porque el modelo de medios en México se había pervertido. Los medios no están para hacer negocio con los políticos, los medios están para cumplir su función de informar, de contextualizar, etcétera, etcétera. Bueno, hay unos consentidos, La Jornada, Proceso, Azteca, Televisa, a esos todavía les da. No lo que les daban los de antes, menos, pero algo, una pizcachita pues. Pero a todos los demás les cerró la llave. Y este es un modelo que algunos gobernadores estatales, no todos, porque algunos, pues es más fácil, la otra, es más fácil pagar porque hablen bien y bonito de ti, pero algunos también contradijeron el orden. Entonces, en términos de medios, de política económica, yo le pongo palomita. En términos de manejo mediático, es un desastre, porque él se convirtió en el vocero del gobierno, entonces nadie habla más que él, nadie dice nada más que él, uno toca ya vamos a acabar. Pero si les cuento el año 1, el 2, uno tocaba la puerta en la Cancillería, nadie te contestaba, en Hacienda, nadie te contestaba, nadie, porque nada más habla el de la voz, ¿no? Literalmente. Bueno, entonces, y luego esta política de persecución, de hostigamiento, de ofensa, de descalificar, ¿no? Acabamos diciendo, es un honor estar en la lista de Obrador, ¿no? Porque cuando te mencionaba en la mañana, te ponen una palomita en la frente, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. Yo personalmente he sido mencionado en 2 ocasiones, bastante pocas, pero si comparo las de Loret, ¿no? Que lleva como 45, o las de Joaquín, que lleva 38, o las de en fin, y me parece nefasto que un político, el líder de un país, agarre enemigos personales porque publicaron una cosa, porque dijeron una cosa, y les ha hecho cosas terribles, no, ustedes no saben aquí, pero les ha mandado a hacer investigaciones, les ha hecho auditorías, les ha quitado el pasaporte, les ha hecho... O sea, una cosa que dices, no, que este era el demócrata, ¿no? Este era el demócrata y es el que persigue. Horrible, horrible. Entonces, ¿cómo será con las nuevas? Conozco a Xóchitl hace 35 años y tiene una relación con los medios bastante fluida, libre, se pelea porque a veces no dicen las cosas que ella quiere, pero no es censora, no es represiva, no tiene eso. Claudia repite el modelo.
¿no? Entonces, por ejemplo, los medios críticos, que ya quedamos el Financiero, Reforma, etcétera, no nos da pero ni una línea, nada. Vas ahí a la campaña y ni te voltea a ver. La invitas a una entrevista y no va porque estás en la lista de los malos, ¿no? Estás en la lista de los que critican. Vamos a ver, insisto, es una incógnita, porque si se sienta en la silla y se pone la banda, a lo mejor eso cambia, ¿eh? No lo sé, pero bueno, ahí está. Muchas gracias. ¿Alguien más por acá había levantado la mano de este lado? Por No, cuestiones ¿sí? de tiempo ya Claro. no tenemos espacio para preguntas, O sea, una que se disculpa. Bueno, gracias a todos, les deseo mucho éxito. Voten y hagan que sus colaboradores, colegas, amigos, voten. Hay que participar, para donde quieran, ¿eh? Y si les gustan, que voten con los... Pero hay que participar, ¿eh? La actitud pasiva no nos lleva a nada. Muchas gracias, mucho éxito.